primeras civilizaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos un poco de las primeras civilizaciones que ustedes tuvieron que ubicar en el mapa y temporalmente? ¿Ya? Me voy a preguntar en el chat. ¿Cuál es lo que tienen en común todas las primeras civilizaciones? ¿Dónde nacen las primeras civilizaciones? ¿Qué tenían que tener para surgir? Había algo esencial que yo dije en la clase pasada, que tenían que tener algo esencial para surgir, que es algo vital para la vida. ¿Qué era lo vital para la vida? Agua, muy bien. Agua, todos necesitan agua para vivir. Y por lo tanto, las primeras civilizaciones se ubicaron siempre cerca de ríos. Y hoy día vamos a ver un poco de las primeras civilizaciones, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla para mostrar el Power. ¿Ya? ¿Se ve bien? ¿Ya? ¿Ven bien? Perfecto, entonces, lo que van a tener que hacer, escribir es primeras civilizaciones, es como la parte 2 de la clase pasada, y caracterizar las primeras civilizaciones. Hoy día lo que vamos a ver va a ser principalmente 4 civilizaciones, ¿ya? Así que atentos ahí, que podríamos decir que son como las más conocidas. ¿Ya? ¿Está bien el título? ¿Por chat? ¿Sí? ¿No? ¿Escribieron el título? ¿O ponen el dedito arriba como reacción? ¿O lo hacen con ellos, ustedes mismas? Nicolás, ¿listo? ¿Sí o no? Perfecto. Bien, Dante. Joaquín. Bien, Javier, allá. Ya. Entonces, partamos. Ya, a ver. Lo primero que tenemos que ver es el entorno que permitió el surgimiento de las primeras civilizaciones. A ver, tenemos que dar cuenta que las primeras civilizaciones no surgen así de la nada. Como vimos en la clase anterior, primero teníamos que pasar por la agricultura para que se pudieran asentar. Y así de manera ir creciendo por medio del comercio, por medio de la agricultura. A ver, si se escribe o no, yo después se los voy a subir a webclass. Creo que la semana pasada también hice eso. Entonces a mí me importa más que presten atención, así avanzamos más rápido y después vamos a hacer la actividad y me hacen todas las dudas. ¿Se entendió esto? ¿Ya? A ver, ¿qué va a permitir que surjan las primeras civilizaciones? Primero, que puedan desarrollar actividades agrícolas. Es súper importante que puedan desarrollar actividades agrícolas, porque eso les va a permitir tener alimento y así crecer como población. Porque imagínense, las sociedades nómades se tenían que mover de un lado a otro. En cambio, cuando desarrolla la agricultura y se pueden quedar, pueden generar exceso de alimentos. Y así además no se mueren de hambre y no pueden morir, por ejemplo, asesinados por un animal salvaje. Entonces pueden quedar viviendo en un lugar y así crecer. ¿Ya? Entonces, para desarrollar la agricultura es necesario sí o sí tener agua. ¿Por qué? Porque el agua permite crecer las plantas, regar, etcétera, etcétera. Además que es vital para que todos nosotros podamos vivir. Sin agua no puede existir vida. Entonces es esencial el agua. Entonces las primeras civilizaciones siempre se ubicaron en las cercanías de ríos. ¿Ya? ¿Y qué tuvieron que hacer las primeras civilizaciones? Modificar el entorno. Aprender a utilizar diferentes técnicas para, por ejemplo, regar, como canalizar ríos y aprender sobre la naturaleza. Por ejemplo, otras civilizaciones como vamos a ver hoy día, que sería Egipto, que empezó a ver cómo utilizar las crecidas del río Nilo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero es súper importante que todas, la gran mayoría estaban cerca de ríos, porque el agua posibilita la vida, ¿ya? Y es imposible que una civilización surja sin agua. Entonces, por eso es muy importante el agua, ¿ya? Ya.
La primera civilización que vamos a ver va a ser Mesopotamia. ¿Ya? Mesopotamia es una de las primeras grandes civilizaciones. Como vieron en la tarea, fue una de las primeras civilizaciones que nace. ¿Ya? Mesopotamia se encuentra aproximadamente en lo que es Asia, y es un lugar que se ubicó entre el río Tigris y Éufrates, que lo vemos acá. ¿Ven el mouse, no? ¿Sí o no? Levanten la cabeza, hagan así. Bien. Ahí está el río Tigris y el río Éufrates. ¿Ya? Mesopotamia está en lo que actualmente es Siria, Irak, Irán. ¿Ya? Esta zona, donde aquí vemos el mar Mediterráneo, esta zona es lo que se conoce como Mesopotamia. Que Mesopotamia en sí significa lugar entre dos ríos. ¿Cuáles dos ríos? El Tigris y el Éufrates. Y aproximadamente van a surgir en el año 3500 antes de Cristo. Es decir, ¿hace cuántos años aproximadamente surge? ¿Alguien lo puede escribir en el chat? Por favor, el chat solamente para clases. No, Mesopotamia está ubicada en lo que es Asia. Claro, aquí hace como el quiebre en Europa. Justo en esa línea. ¿Ya? Acá está África. Muy bien, Joaquín. Hace aproximadamente 5500 años. O dan aproximadamente 3500 años antes de Cristo. Acuérdense que es antes de Cristo, entonces por lo tanto hay que sumar 2020 años. ¿Ya? Entonces, la característica principal de Mesopotamia es, por un lado, que van a empezar a surgir las primeras ciudades. ¿Ya? ¿Cómo se jerarquizaban las ciudades? Las ciudades eran pequeñas ciudades-estado donde había un líder, que casi siempre era el líder supremo de toda esa ciudad, que era la máxima autoridad política, religiosa y militar. Era como el jefe de guerra, como un rey, y a la vez como el supremo sacerdote. ¿Ya? Y así eran las principales ciudades, es decir, se ubicaron muchas ciudades a lo que es cerca del río Tigris y Éufrates. Y así van empezando a surgir las primeras civilizaciones. ¿Ya? ¿Cómo van a surgir estas ciudades? Pensemos así como un pueblito, primero un pueblito chico, donde empiezan a cultivar, empiezan a comercializar con otros pueblitos, y empieza a crecer la población, y para eso van a empezar a necesitar mayor organización, y finalmente se van a construir grandes ciudades. Y así van a empezar a surgir las primeras civilizaciones. ¿Ya? También es súper importante esto, la invención de la escritura. A ver, los sumerios, que era la civilización que se ubicaba en Mesopotamia, fueron uno de los primeros en utilizar la escritura. Y aquí es muy importante, como dice el título, con la invención de la escritura, inicios de la Edad Antigua. A ver, y esto es muy importante, porque nosotros anteriormente estábamos en lo que era la prehistoria. Ahora, cuando se inventa la escritura, podríamos decir que comienza la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede dejar registro. ¿Cómo sabemos las cosas que sucedieron anteriormente? Porque dejamos un registro de lo que sucedió. Entonces la historia va a comenzar cuando se crea la escritura. Y los primeros registros de escritos que tenemos es aproximadamente hace 3500 años antes de Cristo. ¿Ya? Con los sumerios, que van a empezar a hacer esta escritura cuneiforme, que es esta que vemos acá, para dejar registro. A ver, ¿cómo se sabe? Que decía, yo no sé leer cuneiforme, pero debe haber especialistas que saben esto. Ya, yo no sé leer lo que dice, ¿ya? Pero ellos empezaron a aprender a escribir. Cuando se inventa la escritura, principalmente, ¿para qué se inventa? Para dejar registros, ¿ya? Como los pequeños poblados empiezan a crecer, tiene que haber una forma de organizarse. Y, por ejemplo, se va a crear el primer código de justicia. ¿Por qué es importante dejar escrito
las cosas que suceden para que nadie pueda, por ejemplo, pasar sobre la ley. Si dejamos un código de justicia, hacemos que, por ejemplo, si yo cometo un delito, va a ser para todos igual. Y no va a quedar, por ejemplo, para mí humor. Por ejemplo, si yo fuera un rey y una persona comete un delito y él me cae bien, no lo sanciono. Pero si una persona no comete un delito y me cae mal, lo puedo matar. Para evitar eso y que de alguna forma exista una ley y nos podamos organizar y vivir en comunidad, por ejemplo, se hace un código de justicia. Es decir, se escriben las leyes. Por ejemplo, actualmente tenemos muchas leyes que están escritas, ¿ya? También sirve para dejar registro. Y es muy importante, por ejemplo, en el comercio. Acá tenemos claro que empiezan a hacer el comercio. Si una persona me debe plata, ¿cómo puedo saber que me debe plata? ¿O muchas personas me deben plata? Escríbanlo en su chat. ¿Cómo podemos saber que alguien me debe plata? Y acordarnos que nos debe plata. Dejándolo por escrito, dejándolo anotado. Por ejemplo, ya digo, tal persona me debe tanto dinero, ¿ya? O por ejemplo, cuando ustedes se portan mal en... Claro, pero la memoria se me puede olvidar. Y puedo decir, ya, hola, Antonio me debe plata. Y es mentira, y no me acuerdo. ¿Cómo puedo confirmar que sea verdad? Por un registro. Muy bien. Ahora veamos, por ejemplo, si ustedes se portan mal en el colegio, ¿qué yo podía hacer? ¿Qué hacía yo? Dejaba un registro. ¿Se acuerdan que yo lo anotaba en el libro si se portaban mal o se portaban bien y yo lo anotaba con una anotación positiva? Es dejar un registro que eso sucedió. Entonces, podríamos decir que ahí empieza la historia, porque por ejemplo, yo les dejé un registro de que ustedes se portaron mal. En su historia hay un registro de que ustedes se portaron mal. Entonces la historia comienza cuando se empieza a crear la escritura, porque se puede dejar registro. Si ustedes se portan mal, yo dejo un registro. Joaquín González se portó mal, ¿cierto? O Joaquín González se portó muy bien, ¿ya? O no hicieron la tarea, o se sacó un 7. Siempre es importante tener el registro. Y los sumerios fueron los primeros que empezaron a utilizar la escritura. Y empezaron a ocupar el código Hammurabi, que fue el primer código de justicia, que era como un ojo por ojo, diente por diente. ¿Lo han escuchado eso? Si a alguien le hace mal, es un castigo muy severo. Por ejemplo, si robaban, les cortaban las manos. Y lo decía la ley. Ya, voy a seguir avanzando. Otra civilización muy importante es Egipto. ¿Ya? Egipto. Egipto fue una civilización que principalmente se caracterizó por la utilización del río Nilo. ¿Han escuchado del río Nilo alguna vez? Es uno de los ríos más largos del mundo, ¿ya? ¿Y de Egipto han escuchado alguna vez? Las pirámides de Egipto, ya. Los egipcios fueron una de las primeras civilizaciones. ¿Y cuál fue su característica? Es que empezaron a controlar el río, empezaron a saber cómo funcionaba el río. Y ellos crecieron gracias a que pudieron, de alguna forma, saber cómo funcionaba el río, en qué épocas el río subía de nivel o en qué épocas bajaba de nivel. Entonces, por ejemplo, cuando el río subía de nivel, ellos dejaban que la tierra se mojara. Después, cuando bajaba de nivel, ellos cultivaban. Entonces empezaron a utilizar lo que es el río, el conocimiento sobre la naturaleza. Es súper importante eso. Y acuérdense que el chat solo para preguntar, porque si no, yo no los puedo leer las dudas que tengan. ¿Ya? Aquí vemos Egipto. Si se dan cuenta, está el río Nilo, y aquí están las pirámides de Egipto, ¿ya? Las famosas pirámides. Y en el mapa lo ubicamos acá. ¿Qué continente es este? Chat, estoy leyendo. Ahora sí hablen por el chat. África. Muy bien. Y aquí, donde está mi mouse, estaría el río Nilo. Aquí empieza a surgir la civilización egipcia. Muy bien.
Javiera, muy bien, Dante, Christopher, muy bien, Santiago, muy bien, Joaquín, muy bien, ya. Oh, me pasé. Ya. El comercio. A ver, los egipcios van a nacer principalmente gracias al comercio. Empezaron a darse cuenta que el río Nilo era muy fácil de navegar. Entonces, todos los pueblos que empiezan a nacer cerca del Nilo empiezan a comercializar entre ellos. ¿Ya? Por lo tanto, al tener este comercio, empieza a surgir cosas en común con ellos. Ellos mismos empiezan a tener cosas en común. Hasta que va a llegar un tipo que se va a llamar, le van a decir el faraón, que va a unificar a todos estos pequeños pueblos y va a empezar a construir lo que se conoce como la civilización egipcia. Entonces, la civilización egipcia van a ser principalmente gracias a lo que es el comercio y cómo utilizaban el comercio a través del Nilo. ¿Ya? Aquí vemos una foto actual de lo que es el río Nilo. Y aquí vemos como unos barquitos que son bastante actuales, no son los que existían en esa época. ¿Ya? Y esto también va a ocurrir aproximadamente en el 3000 a.C., donde va a surgir el primer faraón. ¿Ya? Una cosa característica de los egipcios es su pirámide social, ¿ya? Cómo se organizaban. Es decir, ellos tenían una forma de organización muy estratificada, prácticamente era una pirámide social, donde el más importante acá es el faraón, que sería como un líder supremo, ¿ya? Como el que mandaba a todo Egipto. Prácticamente se decía era una persona divina, era como el hijo de Dios, aproximadamente. Posteriormente estaban los nobles, ¿ya? Que los nobles eran como también las segundas personas más importantes, casi todos eran familiares de un faraón, no familiares directos, voy a ser un primo muy lejano, un segundo grado, pero tenían sangre del faraón, ¿ya? Claro, y los sacerdotes también están ahí. Después, acá no salen los sacerdotes, pero los sacerdotes tenían mucha importancia, ¿ya? Porque era una civilización muy religiosa. Después están los soldados. ¿Por qué son importantes los soldados? Porque protegen a lo que es la civilización y pueden iniciar conquistas. ¿Ya? Después están los escribas, que los escribas, como ven, pueden creer, es los que escribían, los que tenían la capacidad de escribir y dejar registro. Por ejemplo, si el faraón decía, yo quiero que los comerciantes me paguen, lo dejo por escrito y les digo, ya, acá está la deuda que tienen. ¿Ya? Exactamente, como dice la Colomba, era como la pirámide del año pasado que vimos en Historia de Chile. ¿Ya? No, el antepasado fue esa, de los criollos, ¿ya? Es lo mismo. Eh, sí, los sacerdotes también ejercían lo que era la justicia, muy importante, ¿ya? Porque prácticamente los egipcios basaban todo lo que es la religión, ¿ya? Los faraones heredaban su trono, era como muy parecido a lo que eran los reyes, ¿sí? Por ejemplo, estaba el faraón, tenía su hijo, y el hijo mayor era el que lo sucedía si el faraón moría, ¿ya? Y eran muy religiosos, entonces ahí empezaron a hacer las pirámides, esas famosas pirámides que todas son tumbas de personas importantes, ¿ya? Cuando se moría un faraón, ellos tenían la idea de que tenía que hacer un viaje al otro mundo, y por eso lo enterraban con muchos tesoros. Entonces, por ejemplo, las tumbas de los faraones tienen muchos tesoros que son principalmente de los faraones que decían, necesito mis riquezas. Oh, me pasa. ¿Ya? Ya. India, civilización de lo que es del río Indo. Y a ver, India también es una de las primeras civilizaciones. ¿Han escuchado alguna vez de India? Escríbanmelo por el chat, ¿sí o no? Sí, ya. Oh, muchos, ya. Muchos sí. Ya a ver. La civilización de India van a ser aproximadamente en el año 3000 a.C. Es decir, ¿hace cuántos años?
Escríbamelo. ¿Cuántos años serían? Perfecto, Santiago. Perfecto, Christopher. ¿Ya? Cristóbal, perdón. Bien, Dante. A ver, principalmente van a ser esta civilización por muchas aldeas que se van a crear cerca del río Indo. Acá está India. O sea, del río Indo. Todos estos puntitos son pequeños poblados que van a empezar a nacer cerca del río. Si se dan cuenta, hay muchos puntitos rojos. Todos están cerca del río Indo. ¿Ya? Esta civilización prácticamente se va a ubicar entre dos ríos. El principal va a ser el Indo, pero también otro río que está hacia el este, que es el Ganges, que es prácticamente un río sagrado en la India. Y aquí van a surgir grandes ciudades como era Harappa y Mohenjo-Daro. Acá las vemos. Ese puntito y ese puntito. Si se dan cuenta, las dos al lado del río Indo. ¿La ven? Levanten la mano, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cristóbal? ¿Sí o no? ¿Se ven? Sí, el río Indo. O sea, en español se llama así, no sé cómo se llamará en otro idioma. Ya. Sigamos avanzando. Ya. A ver, ellos también tenían una forma de organización social, pero ellos tenían una forma de organizarse en base a la religión. Y su religión era, como podríamos decir, diferente a lo que eran otras religiones. Ellos, el hinduismo. Ellos tenían, por ejemplo, creían en que cuando uno moría, reencarnaba en otras cosas. Si uno, por ejemplo, ya, aquí vamos a ver primero cómo se organizaban. Eran los brahmanes, que eran los sacerdotes, era como la casta superior, porque ellos tenían un sistema de castas. La casta superior, que eran los brahmanes, que eran los sacerdotes, los intelectuales, que eran como los superiores de todos. Después venían los chatrillas, que eran los guerreros, ¿ya? Después venían los vaishyas, que eran los comerciantes, los sudras, que eran los campesinos, y los dalits, que eran como lo más bajo, los intocables. ¿Por qué se llaman intocables? Porque eran como, sabían, eran como los que no se podían tocar, pues si los tocábamos estábamos como infectados, eran como si estuvieran contaminados, ¿ya? Ellos sí, creían en lo que es la reencarnación. Por ejemplo, si un Chudras se portaba muy bien en su vida, podía reencarnar en un Valchas y así ir subiendo de casta. ¿Se entiende? En cambio, si un Chudra se portaba muy mal, bajaba de casta a un Dalit. Entonces, por eso los Dalit prácticamente quiere decir que se habían portado muy mal en su vida anterior y por eso les había tocado ser Dalits. Ya, eso es súper importante. Si una persona era Dalit, era porque se había portado muy mal en su vida anterior y por eso había que aislarlo. Ya, por favor, ocupen el chat para solamente preguntarme, porque si empiezan a hablar de otras cosas, yo no puedo leer las preguntas que hay anteriormente. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Y ellos creían prácticamente en muchos dioses. Si nosotros actualmente vamos a la India, tienen aproximadamente millones de dioses. Para cada cosa tienen un dios. ¿Ya? Y siempre tienen, todavía siguen teniendo esta idea de pirámide social. Ya. China. Ya, también China fue una de las primeras civilizaciones y se ubicó cerca de lo que es el río Amarillo, ¿ya? O Huanghe, pero yo, mejor dicho, río Amarillo. No sé pronunciarlo bien en China. Y aquí vemos dónde está el río Amarillo, ¿lo ven? ¿Sí o no? Ya. A ver, la principal característica es la forma en que los chinos veían el mundo. ¿Ya? A ver, para los chinos era muy característico cómo ellos observaban el mundo. ¿Ya? Para ellos el mundo estaba compuesto de opuestos.
Por ejemplo, frío, ¿ya? Entonces ellos se dieron cuenta que en la naturaleza siempre hay un equilibrio muy bien dante, lo que se conoce como el yin y el yang. Y ellos empezaron a practicar mucho eso del equilibrio en la naturaleza. Y una de las grandes características del mundo chino hasta la actualidad. Ya siempre tienen un equilibrio entre que todo tiene su puesto. Por ejemplo, si existe el día, va a existir lo que es la... Uno cuando duerme, eso es la noche. Y esa fue una de las principales características del pueblo chino. ¿Ya? Entonces, pero la característica esencial de todos es que todas estas civilizaciones que vimos dominaron de alguna forma la naturaleza. Empezaron a dominar cómo se cultivaba, cómo podían utilizar los ríos. Por ejemplo, los chinos que hicieron empezaron a hacer canales, empezaron a desviar los ríos para que el río pudiera llegar a prácticamente a todas las zonas cercanas y así poder cultivar. Ustedes han visto, por ejemplo, el río Mapocho, ¿cierto? Si nosotros queremos el río Mapocho, queremos que no se desvíe, le ponemos ladrillos a los lados, ¿cierto? Y lo canalizamos. Si queremos que, por ejemplo, el río Mapocho se desvíe un poquito, podemos interrumpir el río y hacer como un camino para el río para que se desvíe. Los chinos empezaron a hacer eso. Por ejemplo, le pusieron una reja a un río, una pared, mejor dicho, a un río, y pudieron desviar el río para que llegara principalmente a lo que son sus cultivos. ¿Ya? No entendí eso de Avatar, pero bueno. Ya. A ver. Y la actividad. Yo les voy a hacer que ustedes ubiquen las civilizaciones. Miren. Yo les subí a WebClass. Si es que lo puedo ver acá. WebClass. Ya, yo les subí a WebClass un mapa. Que es este mapa. Ya, ahora llegó el momento de las consultas, así que si